9:01 A esta hora nosotros nos vamos de inmediato a la sala Marta Filtran Pérez Treviño. Esto es en el edificio de comisiones Víctor Raúl Aya de la Torre, donde se ha dado inicio a la mesa de trabajo convocada por el congresista Juan Carlos González Ardiles respecto del decreto legislativo 1375 para el fortalecimiento técnico productivo acorde con las expectativas y capacidades de jóvenes y trabajadores en coherencia con las necesidades de nuestro país. Veamos. No sé, archivos digitales, pero para regalar. Y comencé a ver, tengo muy fresca toda la información. Comencé a ver cada CEPRO a nivel regional. Tengo el mapa de la ubicación de los CEPROS. Tengo los resultados de Manpower sobre el tema de la insuficiencia de lo que demanda la empresa privada y no tenemos mano de obra calificada. Tengo la estadística de los resultados a nivel nacional sobre los CEPROS, donde han incidido, por ejemplo, en temas de que me llamaba la atención, ¿no? Manicure, corte y confección, todo es una cifra real y está en el portal de Minedu, ¿no? Y todas esas cosas a mí me llamaba la atención, la transitabilidad, que es una palabra que aprendí también en el tema de la educación técnico-productiva con la educación superior tecnológica, la ley que salió en septiembre, después de casi 13 años. Y realmente yo creo que tenemos tantas cosas que hacer por la educación, que creo que es un gran reto trabajar en el tema de la educación productiva. Y quiero decirles algo también, sí, así como a veces pensamos diferentes, yo quiero el día de hoy, como esto es una mesa de trabajo pública, agradecer también a la UGEL, quiero agradecer también al Ministerio de Educación, en realidad al Ministro de Educación, que nos ha abierto las puertas, no solamente para el tema de la información, sino en todo lo que significa la parte técnica, la parte legal, y poder mejorar estas leyes en beneficio de todos nuestros jóvenes, de todos los padres también, que son actores que a veces no se les toma en cuenta en las leyes, pero y del sector privado, evidentemente, que es el que está demandando ese despegue para poder nosotros encaminar el país en el país que siempre hemos soñado. Así que muchísimas gracias, creo que vamos a ir mejor a la parte técnica acá. Mi asesora me había provocado unas lindas palabras, pero creo que mejor vamos de frente a trabajar en la parte técnica y decirles muchísimas gracias, y vamos a seguir trabajando por el fortalecimiento de la educación técnico-productiva. Así que muchísimas gracias. Jane. Muy buenos días. Bueno, en este fortalecimiento de la educación técnica productiva, y nos encontramos hoy en el día 73 para la reglamentación de este importante decreto legislativo 1375. En ese sentido, dejamos el uso de la palabra a los representantes del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación Técnico Productiva. Muy buenos días. Al congresista, público en general, a toda la mesa que nos acompaña el día de hoy. Quien les habla es Genaro Fabián Torres Vallejos, especialista de la Dirección de Educación Técnico-Productiva Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación. Reciban el cordial saludo de Miguel Calderón, que es el director general de la Dirección Técnico-Productiva Superior Tecnológica y Artística, quien también pide las disculpas por no estar presente. Por un motivo, ayer han estado en Arequipa con el ministro de Educación y él está llegando hoy, no le alcanza el tiempo de estar acá. Por lo tanto, la disculpa del caso en lo que corresponde a técnico-productiva. Sin embargo, estamos el equipo que venimos trabajando y que hemos participado duro en la elaboración del decreto legislativo 1375. Saludo a las autoridades, a nuestro poder legislativo, poder ejecutivo, que viene ya interesándose en la educación técnico-productiva. La educación técnico-productiva ha sido el patito feo siempre del sistema, ni siquiera del sistema, porque no formaba parte del sistema educativo peruano, toda vez que la Ley General de Educación, la 28044, lo contempla como una forma de educación. Sin embargo, la misma ley dice que la educación en nuestro sistema educativo peruano está en dos etapas, la educación básica y la educación superior. Por lo tanto, la educación técnico-productiva era una forma que no formaba parte del sistema educativo. Y ese es una gran dificultad, porque
difícilmente las autoridades, tanto locales, regionales, podían destinar presupuesto para el mejoramiento, para el fortalecimiento de esta educación. Además, existían muchas dificultades. Por otro lado, el marco normativo que nos acompaña, por ejemplo, el Decreto Supremo 011 del año 2012, que es el reglamento de la actual Ley General de Educación, establece que los CEPROS organizan su oferta formativa tomando como referente el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, lo cual es un error debido a que la oferta cambia permanente, es decir, tiene un cambio permanente de acuerdo al sector productivo. Los sectores productivos van cambiando, las competencias van cambiando, se necesitan nuevos perfiles. Entonces, sin embargo, estábamos amarrados al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, lo cual hoy, con el Decreto Legislativo 1375, va cambiándose. Hoy necesitamos articularse. La educación técnico-productiva no ha estado articulado ni con el mismo sistema educativo, o sea, con la educación básica, ni con la educación superior. Hoy el decreto legislativo establece ya qué es lo que se quiere, y básicamente el punto principal es articularse con la educación básica en sus diferentes modalidades. Hablemos de educación básica regular, educación secundaria, que tiene el área de educación para el trabajo, donde también se desarrollan competencias, y estas competencias muy bien pueden ser reconocidas en la técnico-productiva. Igual sucede también con la educación básica alternativa, donde también hay una muy buena formación, y sin embargo hay que seguir mejorando para que las competencias estas puedan ser reconocidas en la educación técnico-productiva básica especial. También hemos venido trabajando hoy de manera más articulada con la educación básica especial, y también el decreto legislativo ya incorpora el sistema de créditos, lo cual es una novedad en lo que corresponde a educación técnico-productiva, alineado al sistema de creditaje que se aplica para la educación superior tecnológica y también para la educación superior universitaria, de tal manera que la articulación y el reconocimiento sea mucho más viable. Y lo que sí venimos trabajando también con el Ministerio de Trabajo, hay un equipo técnico que ya viene trabajando para articularse en función a la educación técnico-productiva, toda vez que la educación técnico-productiva prepara a jóvenes para trabajar. Entonces, de esta manera, la oferta formativa tiene que responder a las demandas del sector productivo. Y quien regula al sector productivo, quien tiene más acceso al sector productivo, es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por lo tanto, es necesario y es urgente trabajar de la mano, de tal manera que el trabajo nos pueda indicar qué competencias requiere el sector productivo. De esta manera, nosotros también venimos trabajando ya con el equipo, toda vez que trabajo viene elaborando los perfiles ocupacionales, y que estos muy bien puedan ser desarrollados en la educación técnico-productiva. El decreto legislativo ha sido aprobado, publicado el 13 de agosto del presente año, donde trae varias cosas, muy buenas cosas. Sin embargo, quizás existe otras dificultades, por ejemplo, lo que es el tema de personal directivo y docente, que también es una dificultad que vamos a también ya empezar a hacer una propuesta para cambiar el perfil. Sin embargo, esta impacta otra ley, que es la ley de la reforma magisterial, la ley 29944, que es de alcance de la educación técnico-productiva. Pero el decreto legislativo es un gran avance, donde vamos a ver una presentación muy corta, no sé si... las dificultades, empezamos por las dificultades. ¿Por qué sale el decreto legislativo? Y ahí vemos que la ETP estaba con una forma, que no formaba parte del sistema educativo. La ETP se mide solamente en horas, a diferencia de la educación superior tecnológica, que lo hace en créditos. Escasa articulación de la ETP a las demandas nacionales y productivas. En este caso, lo que lo decide el congresista, por ejemplo, tenemos textil y confecciones y estética personal casi en todos los CEPROS a nivel nacional. Sin embargo, la demanda productiva es otra, es muy variada. Por lo tanto, la oferta no está respondiendo. No hay una articulación desde las regiones. Y por otro lado también tenemos, y ahí sí saludo al congresista Ardiles, que viene con esta iniciativa, González Ardiles, que viene con esta iniciativa, toda vez que en la ETP tenemos a nivel nacional varias dificultades. Una de ellas es la de personal. No contamos con especialistas en las UGELES y en las DRE a dedicación exclusiva de la educación técnico-productiva. Por lo tanto, o la rotación permanente que existe
en las UGELs y en ADRES también hace que un poco no se avance con la educación técnica productiva. Entonces, en este marco del decreto legislativo, que ya nos da más marco para generar mejoras en la ETP, también estamos iniciando ya a elaborar un programa presupuestal a fin de destinar presupuesto a los gobiernos regionales exclusivamente para la educación técnico productiva, a fin de que la oferta formativa articularlo a las demandas que requiere el sector productivo y de esta manera aportar a la inserción laboral de los estudiantes. Los jóvenes que van a la educación técnico productiva van porque quieren trabajar, porque se hicieron de familia, padre de familia o gente que muchas veces lo despiden de los trabajos y van a la educación técnico productiva a adquirir ciertas capacidades o competencias inmediatas porque quieren trabajar para vivir de eso. Se requiere entonces se requiere una inmediata articulación, ver lo que es la educación técnica productiva. El servicio educativo de la educación técnica productiva solamente se desarrollaba de manera presencial. No se desarrollaba, por ejemplo, semipresencial, a distancia o alternancia, dual, lo que hoy el decreto legislativo 1375 lo contempla. Seguimos. Entonces, el decreto legislativo 1375 ya establece claramente que la educación técnico productiva es una modalidad que articula las dos etapas, la etapa de la educación básica con la educación técnico, con la educación superior. Entonces, es una modalidad que articula las dos etapas. Ya forma parte del sistema educativo donde te da mayor fuerza a que las autoridades locales, regionales puedan destinar presupuesto. Es lamentable en muchos casos en nuestras ADRES, en nuestras UGELs, donde se asigna presupuesto para hacer seguimiento, acompañamiento y monitoreo o fortalecimiento de capacidades de la educación, se asigna presupuesto para inicial, primaria, secundaria, técnico productiva y superior tecnológica, 0. Entonces de esta manera no podemos avanzar. Y es lo que busca cambiar esta situación con el decreto legislativo 1375. Se articula con la educación básica, educación comunitaria y la educación superior tecnológica. Continuamos. Seguimos. Ahí tenemos un gráfico que representa, continuamos. Seguimos, sí. Que salga todo la. Ya. Eso es un gráfico que representa lo que busca el decreto legislativo, articularse con la educación rural. Ahí en la zona rural que se hacen muy buenos trabajos, muy buena producción. Y las personas que adquieren esas competencias en la zona rural deben ser reconocidas e insertarlos al sistema educativo, en este caso la educación técnica o superior tecnológica también, porque es un camino. Y articularse con la educación básica regular a través del área de educación para el trabajo. En educación secundaria se desarrolla el área de educación para el trabajo, donde se desarrollan competencias laborales. Y estas competencias no tienen por qué ser iniciadas de cero nuevamente, pueden ser reconocidas en la educación técnico-productiva. Un CEPRO puede articularse, hacer redes con los centros de educación básica alternativa, los que están en su alrededor, por eso ahí dice CEPRO CB1, 2, 3, 4, de tal manera que puedan atender y generar desarrollo en el ámbito local y por ende en el ámbito regional. Entonces puede articularse con varios colegios, tanto de básica regular, básica alternativa, básica especial. Tenemos un déficit de personal calificado de básica especial a fin de... No se está atendiendo a las empresas de gran demanda, sin embargo no salen con las competencias adecuadas para desempeñarse en el mercado laboral. Los CEPROS desarrollan programas de estudio con 40 créditos en el nivel auxiliar técnico, 40 créditos que equivale a 960 horas en el ciclo auxiliar técnico. Y en el ciclo técnico desarrollan programas de estudio de 80 créditos. 80 créditos que equivale a un mínimo de 1.760 horas. La formación es en base a créditos, tenemos programas de estudio de 40 créditos, de 80 créditos, y lo que busca en todo momento es la articulación, la transitabilidad, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. Servicio educativo en condiciones básicas de calidad, con el marco normativo
actual, lo que se ha venido aplicando, no se habla de condiciones básicas de calidad. Se autorizaban las instituciones, en muchos casos, sin verificar las condiciones básicas. Lo que se busca hoy, que las instituciones se pueden crear bajo condiciones básicas de calidad. Y las condiciones básicas de calidad básicamente están dirigidas a lo que es la infraestructura, en función a la oferta formativa, a lo que es el equipamiento, a lo que es el personal docente, la propuesta pedagógica, que es el plan de estudios, y que esta propuesta pedagógica debe estar relacionada a las demandas del sector productivo y de esta manera contribuir a la inserción laboral de los estudiantes. Quien les habla inició sus estudios técnicos en un CEO. Y eso me permitió trabajar en el sector productivo y continuar mis estudios nuevamente en la universidad. Entonces, la educación técnico-productiva, así como lo mencionaba, acuden personas porque quieren trabajar y quieren ganar dinero inmediato para solventar a su familia. Entonces, de esta manera, la oferta debe estar articulada al sector productivo para así apoyar a la inserción laboral. Como vemos, 40 créditos el ciclo auxiliar técnico, 80 créditos el ciclo técnico y luego 120 créditos ya en el instituto a nivel profesional. Hoy las normas no nos permiten reconocer los estudios del ciclo básico, no nos permite reconocer en el ciclo medio. Entonces, con el decreto legislativo esto cambia. Si yo, por ejemplo, tengo asistencia en cocina en el ciclo auxiliar técnico y en el ciclo técnico se desarrolla cocina, no tengo por qué empezar de cero. ¿Me pueden reconocer? Perdón, solo para ilustrar, ahí lo tienen en la pantalla. No tenemos digital, pero... O sea, yo tengo en este nivel formativo, puedo optar por auxiliar técnico o técnico. Así es. Es evidente, acá hay 40, 80 créditos. Así es. El nivel de exigencia técnica es evidentemente mayor. Así es. ¿Hay parte de la currícula que es igual? ¿Se complementa? Partes. Lo que quiero decir que el ciclo técnico recoge lo del auxiliar técnico. Por ejemplo, y hay oferta que te da esa transitabilidad, esa articulación. Lo que mencionaba, y un ejemplo claro es, por ejemplo, asistencia en cocina. Las personas que atienden en los restaurantes, las que toman los pedidos, las que preparan las bebidas a la vista, las que apoyan en el abastecimiento de los insumos. Y luego en el técnico tenemos cocina. Entonces, no debo empezar quizás los 80 créditos en el técnico, sino que la persona que ya hizo un ciclo auxiliar técnico puede estudiar los 40 créditos restantes y no empezar de cero y tener el título de técnico. Igual en el instituto, pero para esto debemos cuidar que las competencias se den en buenas condiciones y que las competencias sean las adecuadas. Y por lo tanto, si yo quiero ya pasar al instituto, no puedo empezar de cero nuevamente. Estudio la diferencia. Como ya tengo 80 créditos y me dicen 120 créditos, me faltaría 40 o quizá, pero ya son orientaciones que se va a dar en normas técnicas en el marco del reglamento que se viene. Entonces, esa es la articulación, lo que hoy no sucede. Hoy, si yo quiero un ciclo un básico, voy al medio, tengo que empezar de cero, 2 años más. Voy a la superior tecnológica, empiezo de cero, 3 años más. Al fin de cuentas, para tener un título de profesional técnico necesito 6 años. Entonces, prefiero ir de frente a la universidad, que tengo 5 años, y tengo un título de licenciado o un título de ingeniero. Por lo tanto, eso ya se está cambiando con el decreto legislativo 1375, de lo que busca es reconocer los estudios, y no solamente del ciclo técnico, sino también, como repito, reconocer las competencias adquiridas de la educación para el trabajo de la educación básica, reconocer las competencias adquiridas en la educación rural, reconocer las competencias adquiridas en la educación básica alternativa y articularse con el Ministerio de Trabajo para ver los perfiles ocupacionales. Y también el decreto legislativo contempla el reconocimiento y convalidación de la certificación de competencias laborales. Las personas que se certifican, que tienen un certificado de competencias laborales con el decreto legislativo, ya pueden insertarse al sistema educativo a seguir una educación técnica. Y de esta manera también, si es que no tienen educación básica, articularse con la educación básica alternativa para también terminar la educación básica y al final de cuentas tener un ser técnico y a la vez terminar mi educación básica. Eso es lo que busca el decreto legislativo 1375. Sí, permítame.
permítame, disculpe, le interrumpa, es lo siguiente. Usted está refiriéndose a educación comunitaria, por educación rural, porque el decreto legislativo no habla de educación rural, sino comunitaria. Así es. La educación comunitaria, la educación, le llamamos más rural, aquellas personas que son muy buenos en la producción, por ejemplo, la parte de la artesanía, la producción pecuaria, la agrícola. Sin embargo, hoy el sistema no les permite insertarse. Lo que se busca hoy es también reconocer sus competencias. Y lo más importante también hoy es el régimen académico, solamente es presencial. Sin embargo, acá vemos que es presencial, semipresencial y ya a distancia. Y asimismo también se va a desarrollar en los modelos de formación dual y alternancia. Dual es muy importante, es un modelo que la formación se desarrolla en la empresa. Es formar para la empresa, formar para producir, formar para trabajar. La persona se forma en el mismo sector productivo. Y es un modelo que acerca al estudiante o a la persona directamente al sector productivo. Por lo tanto, tenemos también la dual, que funciona con donde hay empresas, y donde no hay empresas, fácilmente, muy bien funciona la alternancia. La alternancia se desarrolla los estudios tanto en la institución educativa, la responsabilidad es en la institución educativa, en este caso del CEPRO, y también en el campo socioproductivo, donde probablemente no son empresas, pero hay asociaciones, hay centros productivos. Entonces la formación, estos modelos permite al estudiante acercarlo directamente al sector productivo. Y de esta manera el sistema, hablar de un sistema que te permite avanzar en el sistema educativo y también avanzar en las competencias laborales, o sea, seguir adquiriendo otras competencias de mayor nivel. Eso es lo que se busca con el decreto legislativo. Continuamos. Venimos ya elaborando, acá veo muchas personas también han estado en reuniones, ya tenemos la propuesta de reglamento, una versión en la que estamos tocando los temas fuertes son régimen académico, el cambio fuerte es en régimen académico, toda vez que hay otras modalidades, como ya lo hemos mencionado, modalidad presencial, semipresencial, a distancia, también el modelo dual, alternancia. La articulación, lo hemos visto en el gráfico, el reconocimiento de las competencias y la convalidación, o sea, reconocimiento de competencias laborales es de trabajo. Por lo tanto, nosotros como sistema educativo reconocemos la certificación de competencias laborales y de esta manera insertarlos al sistema educativo. Procedimientos de la gestión académica. Sistema hoy. Un proceso de certificación dura 1 año, 3 años, porque va la UGEL. No tenemos un sistema informático. Sin embargo, el decreto legislativo ya habla de registros informáticos, registro de títulos y registro académico, lo que significa que ya tener la información en línea. Hoy el CIAGI no es de alcance de la educación técnico-productiva, es solamente la educación básica. Por lo tanto, a nosotros es difícil de tener también información en línea, toda vez que los CEPROS hoy se crean en la Dirección Regional de Educación y con opinión de las UGELes. Y al no haber un sistema muy parecido al CIAGI, nos es difícil tener la información en línea. Sin embargo, ya el decreto legislativo contempla el registro de los títulos a nivel nacional y también contempla un registro informático, los cuales también ya se vienen elaborando para de esta manera tener la información en línea. Entonces, y los procedimientos de certificación, titulación, que hoy están demorando entre 1 mes a 2 años, a 1 año, procedimientos que se abandonan. Entonces, lo que queremos es que sea esto en línea y que los formatos también se empoderen los mismos CEPROS y los mismos CEPROS puedan también imprimir los formatos de los certificados y no se distribuya desde el ministerio o no se compre en el ministerio. Lo que para Superior Tecnológica ya viene funcionando y viene funcionando muy bien, los mismos institutos imprimen los formatos y está controlado y regulado bajo un sistema informático que ya existe para la educación superior tecnológica. Estructura y funcionamiento.
tenemos a la fecha gran dificultad, tenemos 1.826 CETPROS, de los cuales el 56% son privados, y la diferencia privados, y sin embargo la mayor cantidad de estudiantes se encuentra en las instituciones públicas. Entonces tenemos esta gran cantidad de instituciones, de los cuales 523 funcionan con menos de 20 estudiantes al año. Instituciones que funcionan con una sola persona. Entonces, de esta manera no podemos brindar educación técnica. Ahora, con el decreto legislativo se maneja una estructura básica, ¿no? Una estructura de funcionamiento básico para que funcione una institución de nivel técnico. Por ejemplo, tenemos el órgano directivo, el órgano académico, que es lo más importante, que se encarga del servicio educativo, y también tenemos el órgano de bienestar y empleabilidad del estudiante, que se encarga de buscar esas alternativas, de buscar, de articularse con el sector productivo y de esta manera también apoyar a la inserción laboral de los estudiantes. Optimización y licenciamiento institucional, optimización de la oferta formativa, y que eso se desarrolla en el ámbito regional, que ya se ha iniciado para la educación superior tecnológica, y en esa misma línea va a funcionar lo que corresponde a educación técnico-productiva, para no tener en la mayoría de CEPROS, por no decirlo en el 100%, solamente peluquería básica y estética personal. Estética personal y textil y confecciones, sino también cambiar, variar la oferta formativa que responda, y no digo que esta oferta está mal, pero hay que iniciar con otra oferta que responda y que dé otras alternativas para que se inserten al mercado laboral. Licenciamiento institucional, con cosas mucho más claras. Ahora, por ejemplo, el licenciamiento es cada cinco años, y luego de 5 años va a haber renovación, los procedimientos de renovación de licenciamiento, lo que significa cada 5 años verificar las condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo en beneficio de los estudiantes, los cuales salgan con las competencias requeridas para el mercado laboral. Hoy las autorizaciones se dan anualmente y eso dificulta, y con la escasez de personal que existe en las DRI-UGELES, dificulta más las autorizaciones. Las autorizaciones están saliendo en noviembre, diciembre, cuando se inició en marzo, en la mayoría de nuestras instancias. Entonces hoy se establece nuevos procedimientos que sean mucho más eficientes y mucho más ágiles. Supervisión y fiscalización, un tema que no ha existido. Ustedes no dirán, vemos un CEPRO que funciona en una esquina porque al público nos están pidiendo, y vemos otro CEPRO que funciona debajo de una escalera, porque no hemos tenido ni sanciones ni faltas tipificadas. Lo que hoy en el marco del decreto legislativo ya se contempla, la supervisión y fiscalización. Procedimiento sancionador, justamente, que va en línea a estas instituciones que no realizan un buen trabajo o que funcionan en precarias condiciones. Esto es los temas grandes que contempla el decreto legislativo, y que el proyecto ya se viene elaborando. Muchos colegas que acá veo han participado, y luego, una vez que esté el documento, que debe ser quizá la próxima semana ya, el documento final, se va a socializar con los actores, especialmente que vienen interviniendo en la educación técnico-productiva. Gracias por haberme escuchado, y en cualquier consulta estamos atentos. Bien, muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Juan Leiva Ahumada, director de gestión, el representante del Ministerio de Educación Técnico-Productiva. Bien, continuando, vamos a escuchar en un segundo bloque lo que son los aportes y las propuestas, ¿no? de este decreto legislativo 1375. Iniciamos por la representante, hoy tenemos también la presencia del director de gestión pedagógica de la DREL. Empezamos por ese conducto de orden institucional, por el representante de la DREL, el director de gestión pedagógica Juan Leiva Ahumada, que también nos acompaña el día de hoy.
Fabián Torres.